Regresamos. Estamos de regreso y como le digo, se aprobó por unanimidad esta reforma al artículo 127 de la Constitución, que tiene que ver con esto que hemos llamado las pensiones doradas. Así ya se quedó bautizado el tema de las pensiones doradas, y le aprecio a la presidenta del Senado de la República, a Laura Itzel Castillo, que esté aquí para contarnos de esto. Laura Itzel está en el estudio de Aristegui Noticias y bueno, pues unanimidad. Laura Itzel, bienvenida. Sí. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo al auditorio. Al contrario, cuéntanos de dónde venimos para esta reforma, qué tipo de diagnóstico y de información se tuvo. Bueno, ya estamos viendo los datos que se dieron a conocer hace algunos días, pero qué tipo de información se tuvo y qué circunstancia detonó esta reforma. Bueno, pues sí es indignante, yo diría, que haya personas que ganen 1 millón de pesos mensuales, ¿no? Debido a esta pensión, porque son personas que ya se jubilaron. Entonces, en este sentido, bueno, pues una de las cuestiones importantes es que... Habiendo sido funcionario público. Habiendo sido funcionario público, como en el caso de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza, o también del Banco de México. Es decir, que por haber trabajado incluso en algunos casos nada más tiempos muy cortos, hasta 3 meses, se jubilaban con una pensión que se le ha denominado efectivamente pensiones doradas por la cantidad de recursos asignados mensualmente, cuando podemos comparar con el salario mínimo que, bueno, en estos momentos ha subido a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, pero no es posible que personas ganaran esta cantidad de recursos, y por eso se considera que es fundamental, y por tal motivo también aquí un reconocimiento a los diferentes grupos parlamentarios, porque sí fue por unanimidad en el Senado de la República. Y bueno, como sabemos, es difícil construir este tipo de votaciones, pero pues realmente es importante tomar en consideración que este tipo de pensiones no pueden seguirse dando en este país. Laura Itzel, ¿qué volumen de recursos el Estado mexicano ha erogado anualmente por estas pensiones? Bueno, pues sí, no tengo la cifra exacta, pero lo que se considera es que va a haber un ahorro de 5,000 millones de pesos. Anualmente. Sí, entonces, bueno, este tipo de ahorros servirá desde luego para la aplicación de los programas sociales y para las diferentes necesidades que existan en la población. Estamos hablando 5,000 millones de pesos, que no es una cifra menor, y sobre todo tomando en consideración que no es posible que la gente pueda tener este tipo de asignaciones dentro de nuestro país, y que es una cuestión verdaderamente injusta y desproporcionada, ¿no? Sí, ¿y cómo es que sucedió? Porque estamos escuchándote y dices gente que trabajó 3 meses en algún lado de servicio público, se asignó una pensión, pues es de por vida, obviamente, perdón la obviedad, pero es una pensión de por vida. Pues esto obviamente obedece a la corrupción, ¿verdad? Pero una discrecionalidad muy amplia desde el propio gobierno mexicano, ¿desde siempre? Desde siempre, y bueno, desde este modelo neoliberal, digamos, que se asentó en nuestro país, y que lo que se hizo fue privilegiar a unos cuantos, y este caso pues podemos considerar que es completamente injusto frente a la sociedad y frente al país. Entonces, ¿cómo es que se daban estas cosas? Pues sí, de manera discrecional y con la autorización de las autoridades que estaban, no sé decir, valga la redundancia, con las autoridades que estaban en su momento en cada una de las instituciones. Son pensiones doradas que han permanecido a lo largo, supongo yo, de décadas, ¿no? Es el registro de pensiones, ¿desde qué año, desde qué fecha, con qué periodo? Bueno, pues son periodos. Las que se pagan hoy son de ahí para atrás. Así es. ¿Qué haya sido? Lo que haya sido, bueno, pues son de diversos años, ¿no? De décadas ya, y entonces, pues si tú vas acumulando
esta cantidad de dinero, por eso pues se tiene que ver la proporción de todo lo que representa esta erogación tan grande que se ha dado en nuestro país. La modificación al artículo 127 de la Constitución, que es la que estamos aquí hablando, topa, entonces, el punto es que no se puede ganar hasta cierto punto una pensión desde el Estado mexicano. Sí, lo que es importante que se señala aquí es que no se puede ganar más del 50% de lo que es el salario que tiene el jefe o la jefa del Ejecutivo, es decir, la presidenta de la República en estos momentos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es ella quien mandó esta iniciativa. No puede ganar más del 50% de la remuneración que tenga el personal titular del Ejecutivo Federal. Así es, ajá. Pudiera ser, serían como 70,000. Más o menos 70,000 pesos, ¿no? Así es. Más o menos hasta 70,000 pesos. Así es, y bueno, pues que consideramos que es un salario importante, ¿verdad? Importante. Ajá, una pensión que se está dando para la gente y que en este sentido, bueno, pues más de lo que gana la mayoría de la población. Entonces, claramente, sí. Ajá, eso es lo que se consideró, eso es lo que se tasó y eso es lo que se aprobó. Laura Itzel, bueno, no sé cuántas personas, si tienes el número de personas que se van a ver afectadas por esta decisión. Ajá, bueno, es un número considerable. Yo creo que este tipo de información se va a estar dando por parte del Ejecutivo, pero yo creo que lo importante y lo trascendental es que esto es una decisión que se ha tomado de ya con el consenso de los diferentes partidos y con la aprobación de la sociedad. O sea, es algo que se había venido manejando desde hace tiempo, que se sabía y que nos parece que es completamente desproporcionado en torno a lo que debe de ganar una persona, ¿no? Un jefe de familia o una familia con un salario digno para poder vivir. Estamos hablando de dinero público, al final de cuentas hay que subrayar este punto, desde luego. Independientemente del número de personas que se puedan ver afectadas, estamos hablando del volumen de cerca de 5,000 millones de pesos anualmente. Dentro de este volumen de personas, el número que sea, pudiera haber alguien que se inconforme, que no esté de acuerdo con que ese dinero que ha recibido a lo largo de los años por estas pensiones llamadas doradas, se inconforme. ¿Qué circunstancia puede venir si alguno o algunos dicen no estamos de acuerdo? Bueno, pues puede haber una inconformidad en este sentido y acudir jurídicamente, pero lo que podemos señalar es que este es un artículo constitucional. O sea, lo que se reformó fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 127 y por tanto esto no se puede impugnar, porque lo que podrían señalar es que, bueno, que no sean estas pensiones que se tasen a partir de estos momentos en el futuro, pero lo que es un hecho es que no pueden seguir ganando estas personas que ganaban esta situación y ellos podrían señalar que no debe de haber retroactividad conforme lo marca el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, por ser una reforma constitucional, esto no se podría impugnar, pero claro que pueden recurrir jurídicamente a esto y finalmente se tendrá que seguir con todo el procedimiento y pues se va a desechar, es lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Desde luego, en este caso. ¿Cómo es esto, la retroactividad? A ver, no entendí bien. Sí, porque lo que pasa... Si haces una ley, si modificas una ley o haces una ley, no puede ser retroactiva. Pero en este caso, dado que es una reforma constitucional, ¿se puede la retroactividad o cómo funciona? Sí, bueno, al estar haciendo una modificación de carácter constitucional, no aplica esta retroactividad por lo que marca la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es la Carta Magna, y en este caso sí se puede realizar este tipo de cuestiones a partir de este momento con quienes están jubilados y estaban percibiendo
directamente estos recursos del erario público. Y si alguien dice, no importa lo que dices, si voy a impugnar esta resolución porque me van a quitar el dinero que tenía o me van a reducir el dinero que yo recibía históricamente, el asunto tendría que llegar, dado que es la Constitución, pues a la Corte. Hasta la Suprema Corte de Justicia y bueno. Y tú presumes que la Corte lo desecharía. Y ya lo veremos. Bueno, ya se vería en dado caso, pero esa es una posibilidad. Vamos a ver bueno, qué sucede. porque para aplicar la Constitución, la misma Constitución señala que en este tipo de reformas constitucionales, que siendo ahora sí que la ley máxima en nuestro país, no aplica esa retroactividad, sino en función de reformas que se hagan de carácter legal, es decir, en las leyes secundarias. Bueno, pues ahí está esta unanimidad que se obtuvo en la Cámara de Senadores. Laura Itzel Castillo, que te agradezco hayas estado en el programa para contar de ella. Y bueno, pues queda ahí, no hay mucho más que discutir porque es contundente el resultado. Los partidos políticos decidieron, todas las bancadas decidieron apoyar esta iniciativa que se envió por parte de la presidencia. Y bueno, pues quedó aquí ya claramente establecido con esta unanimidad. Ya que estamos aquí platicando, déjame dar un giro para la charla, porque vimos en la Cámara hermana, bueno, en la Cámara de Diputados, una escena diametralmente distinta. Mientras en la Cámara de Senadores por este tema se tuvo unanimidad, en la de Diputados, bueno, como sabemos, se rechazó la iniciativa de la presidenta para el tema de la reforma electoral. En tu condición de política y de parte de la bancada de Morena, presidente del Senado te da otra condición, pero digamos como parte de la bancada de Morena, ¿qué perspectiva se tiene desde el Senado y tú misma con lo que se ha dado en llamar el Plan B, o qué es lo que viene en camino para el tema electoral? Bueno, sí, se ha señalado que puede haber un Plan B. Directamente, pues se tendrá que estar procesando algo, pero yo creo que el beneficio fundamental ha sido que se ha estado discutiendo lo electoral y que lo electoral no es solamente un asunto de partidos, no es un asunto de políticos, es un asunto de la sociedad. Entonces yo veo que ha sido muy benéfico el que se estén ventilando estos temas. Siempre hemos hablado que es fundamental la lucha que se ha dado en el país por la libertad de expresión, entonces que se expresen todos los puntos de vista diversos y efectivamente no se pudo consensar esta reforma, pero tiene que ver con compromisos que se realizaron a lo largo de la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en este sentido, pues lo importante es que se recoge el sentir de la población en torno a temas como la fiscalización, que es fundamental, ¿no? A temas que tienen que ver con los gastos de las campañas. Y el crimen organizado, el crimen organizado como un factor en las elecciones en el país, ¿no? Entonces tiene que haber mayores controles, entonces fortalecimiento de la fiscalización en este caso, y también cuestiones de participación de la gente en las diferentes consultas, es decir, esta participación democrática que tiene que haber, el voto en el extranjero, cuestiones de que empiecen los cómputos de manera inmediata, los cómputos distritales. En fin, una discusión ahí al respecto de si sí o si no, y el PREP y todo esto. Es todo un debate. Es un debate, ¿no? Pero pues es importante. ¿Te pronunciarías? Tú has estado a lo largo de estos años como parte de la transición política mexicana, una de las figuras como muchas otras que han participado de muchas maneras en esta llamada transición y evolución hacia institucionalidades distintas a las históricas en México. ¿Tú te pronunciarías por otro tipo de iniciativas que incluyan, lo digo por lo que Alfredo Figueroa dijo ayer en el programa, te pronunciarías por explorar y discutir otros ángulos, por ejemplo, elecciones primarias para que la sociedad pueda elegir a las candidaturas y luego ir a las elecciones constitucionales? ¿Tú estarías en el ánimo o dispuesta o te parecería buena idea que se abran espacios para discutir otras cosas como esta, como elecciones primarias que México nunca ha tenido, y cosas como la sobrerepresentación, quitar el 8% que existe de sobrerepresentación? ¿Estarías en ese ánimo? Sí, bueno, yo creo que todo se tiene que discutir y que es importante que dentro de estos procesos
se puedan escuchar las diferentes voces al respecto. ¿Pero serían receptivos como grupo mayoritario? Bueno, pues sí, se tendría que ver cuáles son las propuestas en específico para irlas trabajando, y que lo de la llamada sobre representación, pues sí, cuando estaba el PRI en el poder y el PAN, nunca se discutió realmente por parte de ellos que el que está en el poder prefiere no hacerlo. El que está en el poder prefiere no hacer esa discusión. Y obvio. Ajá, pero pues esa fue la reforma que existía, ¿no? Y entonces ahora se argumenta eso, y pues también se puede señalar que hay sobrerepresentación de los demás partidos políticos que en algunos casos no ganaron un distrito y tienen pues ahora sí que una representación proporcional a los votos en general, ¿no? O sea, no directamente, sino que podría señalar que también están sobrerepresentados y no ganaron en algún estado de la República, y sin embargo tienen senadores. Pues estaría bueno revisar el conjunto, ¿no? Es el conjunto. Hablemos en serio del tema, entonces. Sí, porque si se trata de sobrerepresentación, pues podríamos decir que los demás están sobrerepresentados. Entonces, son temas que se tienen que discutir, que están en la mesa. Si va a haber o no una decisión real, una decisión profunda. Y lo importante es que sí exista la representación proporcional de la población, considerando las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista y los distintos partidos, lo que representan, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues creo que la discusión ahí está, y fue de mucha riqueza todo lo que se vino debatiendo, y que pues no se quieren perder algunos puntos que cada uno de ellos tiene, y que por eso cada quien defiende sus espacios y defiende sus propuestas. Pero yo creo... El Verde y el PT, pues eso fue lo que hicieron. Sí, eso fue lo que hicieron, y yo un reconocimiento a que si no hubiera sido por esa alianza no se hubiera podido dar la cuarta transformación, ¿no? Que también este tipo de alianzas son fundamentales para ver el futuro de hacia dónde vamos. ¿Se puso en riesgo o está en riesgo esa alianza con el Verde y el PT? No, yo creo que de ninguna manera está en riesgo. Yo creo que lo importante es seguir avanzando y seguir construyendo lo que se requiere en nuestro país. Y en este sentido yo sí diría que en el caso de este Congreso, es un Congreso constituyente por el número de reformas que se han podido dar en estos momentos. O sea, son más de 20 reformas de carácter constitucional. Esto tiene que ver con una reforma muy profunda que no se pudo dar en el sexenio anterior. Ese es el debate de debates, porque desde luego que es una circunstancia de cambio de régimen, pero la crítica principal, Laura Itzel, y tú lo sabes, es si es un cambio de régimen en clave democrática o no. Hay una crítica muy seria respecto a regresiones democráticas y a retorno a escenarios que no teníamos hace décadas. Esa es una discusión en este momento muy grave. Bueno, mira, le llamaron la ley Maduro a la de electoral. Obviamente que estoy en contra de que esto se diga y que se hable de que se está formando una dictadura, y yo lo que sí señalaría en este caso es que venimos de un proceso de la izquierda donde hubo una gran represión y donde sí sabemos cuál es la antidemocracia y desde dónde se ejercía, ¿no? Nada más recordemos el 68 y lo que se vivió en todos esos momentos, y que a mí me tocó en esa etapa como niña vivir la represión, la clandestinidad y es una serie de cuestiones. Es que tocas el tema de temas, Laura Itzel, evidentemente tocas el tema de temas, porque esta transición democrática mexicana que duró décadas, una transición muy compleja, muy difícil, cruzó por situaciones de esa naturaleza. Hubo capítulos dramáticos y trágicos e inaceptables como el 68 y la matanza de estudiantes. Todo esto que se vivió transicionalmente y todo lo que México sus participantes en diferentes ámbitos logramos como país, pues eso es lo que hoy está en riesgo según las voces más críticas y lo que podemos observar muchos de los que criticamos el proceso. El tema es aquí si todo ese proceso no se ve trastocado precisamente por reformas que no refuerzan la democracia, sino la controvierten. Bueno, yo no considero eso, digo,
el hecho de que exista un programa como el tuyo es una muestra fehaciente de que hay libertad de expresión y que se pueden hacer las críticas directas. Nos ha costado, a todos. Bueno, y sobre todo te costó, desde luego, en la época de Calderón y Peña Nieto, si lo recuerdo bien, pero no en la de Andrés Manuel López Obrador. De otras maneras, pero estoy de acuerdo. Claudia Sheinbaum, entonces por eso... Ahí hay otras cosas que también podemos discutir. De ninguna manera se puede decir esto. No, lo que se respira es democracia, se respira libertad, se respira que hay una política a favor del pueblo de México y que los derechos sociales que estaban consagrados en la Constitución, que bueno, fue la primera Constitución que en el mundo que los plantea, pues ahora se hacen ahora práctica, porque la gente tiene los apoyos y es en este caso no solamente demostrado y dicho por México, sino por el Banco Mundial, ¿no? La gente que ha salido de la pobreza, la participación en las plazas públicas, no podíamos hacer mítines, nos perseguían cuando hacíamos mítines en las plazas Ahora públicas. te reclaman porque pones bardas o vallas en el Zócalo para que la gente no llegue a Palacio Nacional. Bueno, también te quiero decir que los provocadores han existido siempre, y que hay provocación que siempre se ha infiltrado en la izquierda para generar conflictos mayores y que estas provocaciones se siguen dando. Laurita, mira, de acuerdo, pero también a ver, por ejemplo, nada más te voy a decir, venga, en las manifestaciones, bueno, estamos en el Pero ¿quién manda a los halcones? ¿Quién manda a los provocadores? Ahí hay un tema muy importante. Cuando hay una manifestación pacífica, no falta quien revienta la manifestación. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues ¿de dónde viene? Esa es la gran pregunta. ¿Quién los manda? ¿Para qué reventar manifestaciones? Pues sí, por eso es en tiempos recientes, que ese es el tema, ¿no? Sí, pero son provocadores y que es lo que nosotros vemos y por esas razones que se ponen las vallas, o sea, porque no podemos estar aceptando que en edificaciones públicas que son históricas, que son patrimonio, se esté afectando, como se ha visto, quemando puertas y cuestiones que pues son, yo creo que muy graves, ¿no? Y lo que es un hecho es que no ha habido represión y que pareciera que es una provocación para que haya la mano dura que no existe en esta administración ni en la Cuarta Transformación. Como parte de sus principios fundamentales es la libertad de expresión y de acción, que eran las garantías constitucionales, y posteriormente los derechos humanos. Pues todo un tema esta de los provocadores en las marchas pacíficas, no solamente el 8M, sino en general, como hemos visto en estos años. Pero bueno, una discusión que se tiene que seguir dando al respecto del tema. Y bueno, pues Lauritzel Garcillo, te aprecio mucho tu visita al programa. Déjame cerrar con el tema del Senado que tú presides. ¿Se tiene en algún momento alguna iniciativa próxima que se pueda conocer? ¿Hay temas próximos para discutirse y debatirse en el Senado en los próximos días? Bueno, pues hay diferentes propuestas y sobre todo yo aquí te diría que una agenda que tiene que ver con los temas de las mujeres, ahora que estamos en el mes de marzo, que es el mes de la mujer, y hay una que se planteó y que se aprobó en torno al abuso sexual, que este es un asunto muy importante porque hay una reforma que se hizo al Código Penal en el artículo 260 y 266, y que el hecho de que la víctima no ponga resistencia no quiere decir que hay una aceptación, y esto es algo que se acaba en estos momentos de aprobar y que se tienen propuestas también, como te diría, en el caso de una reforma a la ley vicaria, que esto es... ¿De que se acaba de aprobar? Es resultado de una acción de inconstitucionalidad, porque más bien para que se ajuste el término que tiene que ver con el daño que se hace al quitarle los hijos o afectar a través de los hijos a la madre. Y el término vicario pues viene de una psicóloga y es el apellido, y en este sentido pues se tiene que hacer un ajuste porque dice por interpósita persona, entonces se puso una acción de inconstitucionalidad y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
hizo una sentencia y pues nos está planteando en este caso al Senado de la República que se haga esta reforma para que se haga un ajuste y que se diga en lugar de interpósita persona que se hable de hijos o hijas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas... No afecta la esencia de la ley, sino solamente se cambia el al contrario. A ver. Al contrario, lo ajusta. O sea, ¿cómo sería? Lo que se está planteando es que en la ley se habla de la afectación a la madre por interpósita persona. Esta palabra pues quiere decir un tercero, ¿no? Uh-huh. Y entonces se tiene que ajustar esta interpósita persona, son los hijos o las hijas. Entonces, porque el daño se hace al tratar de separar a los hijos y a las hijas de la madre. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ajustes, pues consideramos que es importante que se tengan que tomar en cuenta y a partir de esta sentencia voy a hacer este planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Una reforma a la reforma, digamos. Uh-huh. Uh-huh. O una reforma a la ley. A la ley vicaria. A la ley vicaria. En específico. Una reforma a la ley para vicaria para ajustar tema de interpósita persona por hijo o hija. Exacto. Ajá. Hijos o hijas. Hijos o hijas. Ajá. Y que bueno, pues lo que sabemos a lo largo de la historia es que también las leyes han sido hechas por los varones, ¿no? A pesar de que fue el Congreso Feminista en 1916, bueno, en la Constitución de 1917 no hubo ninguna legisladora que estuviera hablando sobre los derechos de las mujeres, y entonces todas estas cuestiones se tienen que ir reflejando en esta serie de propuestas que se están trabajando. Y en este caso, bueno, pues creemos que no nada más es el mes de la mujer, sino marzo también tiene que ver con el mes de la expropiación petrolera. Y por cierto, vamos a tener en la Cámara de Senadores y Senadoras, como decimos, una presentación de una película que es 1938, el año en que el petróleo fue nuestro, y pues tenemos que seguir hablando del petróleo y tomar en consideración esas cuestiones, porque yo también te diría que recordemos que a principios del 2019 se decía que por qué se iba a hacer una refinería si ya el petróleo no estaría dentro de las cuestiones fundamentales en el mundo, sino la transición energética, ¿verdad? Y se criticaba mucho esta situación y ahora vemos desde luego la importancia que tiene el petróleo en estos momentos para el mundo, la subida del petróleo y lo relativo con las crisis de Medio Oriente. Entonces son muchos temas que también tienen que ver con todo lo que se ha venido haciendo en el Senado, lo que se ha fortalecido, la recuperación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Oye, no puedo despedirme ya que tocaste el tema, Laura Itzel Castillo, sin preguntarte del tema del huachicol, que evidentemente es un asunto gigante. ¿En qué punto estamos desde la perspectiva del Senado, desde tu propia perspectiva, una vez que hemos visto, bueno, pues la apertura de investigaciones sobre el tema del huachicol, el huachicol fiscal, el dato no conocido oficialmente del impacto real que se tiene? Hay un dato de 600 mil millones que dio la Procuradora Fiscal y que la Presidenta dijo, vamos a consolidar las cifras. No hemos tenido noticia todavía desde la Presidencia qué cifras consolidadas puede dar, pero ya nos quedamos con ese dato por lo pronto de una cifra descomunal. Sobre ese tema, ¿qué plantea la Presidenta del Senado? Bueno, pues yo creo que también lo que tenemos que resaltar es que gracias a estas reformas constitucionales que se han venido dando, las reformas en general, se ha fortalecido el andamiaje en materia de seguridad en nuestro país. Y yo creo que esa es una cuestión que ha sido un adelanto básico en nuestro país. Por ese motivo yo creo que pues se está trabajando para combatir en el caso de la delincuencia organizada, lo relativo con el huachicol, con el llamado huachicol fiscal, que finalmente pues es el contrabando, ¿verdad? Y todas estas acciones pues se están consolidando ahora con lo que significa el Gabinete de Seguridad. Ahora tenemos como fiscal a la compañera Ernestina
Godoy, que ha hecho un trabajo muy importante, que tiene antecedentes fundamentales en el desarrollo en nuestro país a nivel de la seguridad, en el caso de la Ciudad de México, y como consejera jurídica. Y bueno, creo que esto está fortaleciendo todo lo relativo a la seguridad y el combate frontal a toda la delincuencia, y en este caso en específico a lo del huachicol. Ni más ni menos. Entonces esperaríamos que haya resultados pronto. No, por supuesto, es la exigencia principal de un tema de este tamaño, así que seguiremos hablando. Lauricel Castillo, te aprecio tu presencia en el programa y seguiremos en contacto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, estaremos presentando, por cierto, la presidenta hace un momento habló de las pensiones doradas.